¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de programas especiales del Instituto Nacional Electoral en los que vamos a estar platicando con jóvenes para entender cuál es su perspectiva de lo que está viviendo nuestro país, qué piensan de la democracia, qué piensan de la política, qué piensan del voto, porque en este país se habla mucho de los jóvenes, pero escuchamos poco a los jóvenes y es justamente lo que queremos hacer a lo largo de estos programas. Y hoy vamos a empezar conversando sobre cómo ven la participación política. Ya antes de entrar al debate aquí con los invitados de esta sesión, queremos presentarles esta cápsula para ver cómo estamos en materia de participación política de los jóvenes en nuestro país. Adelante. Contrario a lo que se piensa, la participación ciudadana en los últimos procesos electorales se incrementó en todos los rangos de edad. Acorde con el estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2009, 2012 y 2015, elaborado por el INE, los ciudadanos con un rango de edad entre 20 a 29 años, junto con los mayores de 80 años, son los que menos participan del proceso. Diversos analistas repiten como si fuera un mantra que el candidato o partido que logre conquistar el voto de los jóvenes tendrá una gran posibilidad de convertirse en el ganador de la elección. Sin embargo, se sabe que el juvenil es uno de los sectores poblacionales más difíciles y volátiles para convencer, por su indiferencia y enojo contra la clase política, que contrasta con su entusiasmo para abrazar causas. Datos de la Organización Internacional del Trabajo nos indican que en nuestro país viven 37.9 millones de jóvenes con un rango de edad entre 15 y 19 años. De ellos, aproximadamente 14 millones tendrán la posibilidad de ejercer su voto por primera vez. Este segmento, popularmente conocido como millennials, significa la quinta parte del electorado y representan la posibilidad de inclinar la balanza para cualquier lado. Un sondeo realizado por el financiero Bloomberg con millennials arrojó que 77% de ellos están interesados en votar, 10% de ellos no lo hará, 10% se encontraba en duda y el 3% no contestó. ¿Pero cuál es nuestra realidad? Estas y otras aristas serán debatidas en esta emisión de Central Electoral. Y ahora sí, después de haber visto estos datos, pues vamos a escuchar las voces de los y las jóvenes que nos acompañan en este día. Qué gusto que estén aquí. Y vamos a empezar, si les parece, con un ejercicio para entender pues, qué pasa con nuestra relación con el tema de política. Si yo les digo, es más, si ustedes les dijeran a su familia, por ejemplo, que se quieren dedicar a la política, yo imagino las caras de sus padres pensando, ¿qué hicimos mal? ¿Qué piensan sus amigos? ¿Qué sienten que es la opinión generalizada cuando se habla de la política en México? Corrupción, definitivamente. ¿Por qué? Pues porque creo que a lo largo de los años siempre se ha visto la política como una forma de hacer dinero, como una forma de un estilo de vida, en lugar de verlo como querer cambiar a tu comunidad. Siento que ese es el principal objetivo. Y al verlo como para ganar dinero, pues es cuando se corrompe la situación. ¿Coinciden con esa visión? Yo la verdad sí difiero completamente, debido a que yo estoy seguro de que hay políticos en México que pueden hacer un cambio y que están dispuestos a hacerlo. Realmente depende mucho de la persona y de la convicción de querer cambiar a la situación del país, no tanto de si es o no es. O sea, el sistema probablemente te induzca, sin embargo, una persona firme y convencida ha logrado cambios y se han llevado a cambios radicales. O sea, México es un país excelente. O sea, si lo comparamos con otros países que tienen las mismas circunstancias, incluso las mismas posibilidades, nosotros estamos muy por encima de ellos. Entonces, realmente no creo que sea es el problema. O sea, realmente es la cantidad. Ahora, entendiendo esto que señalas, ¿tú te sientes satisfecho con la política como hoy es en México? Por supuesto que no, sin embargo, veo que está teniendo un cambio radical y vamos por un buen camino. Realmente yo creo que sí estamos en un camino para un progreso político y con eso realmente es la idea que yo veo de mi país y de los políticos en general. A ver, Sergio por acá quería decir algo y luego Ricardo. Gracias, coincido con ciertos puntos de ambos pues de ambos puntos de vista, pero yo creo que aquí a lo mejor ya vamos a introducir otro tema. Se está hablando en todo caso de política partidista. En efecto, sí hay liderazgos, hay personas que quizá busquen hacer esta transformación positiva en su entorno local. Sin embargo, ya a lo que se refiere en cuanto a partidos políticos, que quizá me estoy adelantando un poco, pero no creo que es así. Ahí es en donde yo completamente coincido con Efrén, comentando eso, que simplemente la política sí se ha desviado de ese
del origen que tenía para hacerse un negocio, precisamente. Ya en cuanto a lo que había comentado, perdóname, ¿tu nombre? Carlos, discúlpame. De que vamos por un buen camino, quizás sí, pero también, digo, son tiempos distintos, hay que también abordar coyuntura internacional. No necesariamente es aquí, digo, desde los años 80 se está hablando desde la tercera oleada democrática en América Latina. Digo, aquí me estoy metiendo un poco más porque qué es democracia, etcétera, si representativa o no. Pero no creo, bueno, respondiendo a la misma pregunta que le hiciste, yo tampoco estoy satisfecho con la política precisamente porque se ha abusado de ella. Del origen o de lo que se buscaba precisamente una representación a favor de una parte, de una comunidad, prácticamente se ha desviado un interés personal o partidista completamente. Es que fíjense, algo que estamos viendo en sus opiniones, y creo que lo que apuntas, Sergio, es relevante. Cuando hablamos de política, claramente aquí surgieron dos visiones que seguramente incluso comparten ustedes mismos. Una visión de la experiencia, de una mala experiencia, donde dicen, pues hemos visto y lo vemos en las noticias, casos de abuso, casos de corrupción, casos donde no hay esta representatividad de la que hablaban ustedes, pero también ustedes son los que plantean y dicen, a ver, la política tendría que ser otra cosa, hay personas que quieren hacer otras cosas. Pero déjenme darles algunos datos que a lo mejor ayudan a poner en perspectiva esto que estamos diciendo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en México viven 37.9 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que son, todos ustedes están en esta categoría. Pero así como podemos decir que hay un segmento de población importantísimo, que claramente con el voto de ustedes van a poder o podrían resolver la elección de cualquier aspirante de las elecciones a la presidencia, al Congreso, a las gubernaturas que en disputa, déjenme darles también este dato. Según el propio Instituto Nacional Electoral, las personas que menos votan en las últimas 3 elecciones federales son las que tienen entre 20 y 29 años. Entonces estamos ante una situación donde el segmento, o uno de los segmentos más importantes, es el que menos participa. ¿Cómo explican ustedes esto? A ver, Mónica. Yo creo que es la sociedad. Que además Mónica tiene la ventaja de alzar la mano con el micrófono. O sea que es una buena forma de pedir la palabra. Bueno, yo creo que es la sociedad porque no exige lo que le corresponde. Nos conformamos con algo mínimo. Nos conformamos con una despensa, con lo que nos den, ya creemos que con eso ya. Entonces yo creo que es lo principal. ¿Tú crees que hay...? A ver, Efraín. Gracias. Yo siento que más que nada es que hay una división hasta en la juventud. Y de hecho, voy a poner el ejemplo del terremoto de hace poco. Muchos, si no es que todos aquí, a mí no me tocó vivirlo porque soy de Monterrey, pero la verdad, la unión que hubo en la juventud en todo el país, si no es que para remover escombros, pero sí para mandar ayuda, fue increíble. O sea, yo creo que todos los jóvenes estábamos tirados al mismo objetivo en común. Y la verdad, yo sí lo he hecho mucho, he remarcado mucho esto, que en el momento en el cual haya un candidato o haya algún partido que sea igual de honorable o honesto que pues una situación que es como un terremoto que todos mundo sabemos que es, en ese momento van a tener todos los 25 millones de votos. Pero es un tema, sobre esto que se habla de Fred, y habías alzado tú la mano, Erika, y luego vamos allá. Esto que están planteando un poco es un tema, porque aquí si se fijan dieron dos visiones, que me parece interesante. Una es, tú dices un poco la oferta, ¿no? Porque no hay una oferta que nos convenza. Y tú dices, no, es la demanda, somos los ciudadanos los que no nos involucramos. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que en realidad no se acercan a nosotros los jóvenes, hablando específicamente, nada más cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, las políticas públicas hay muy pocas dirigidas hacia los jóvenes, no son suficientes, entonces, pues nosotros dejamos de creer, ¿no? Y por eso nosotros queremos salir y hacer las cosas nosotros mismos, ¿no? No vemos una representación en sí, pues en todos los curules, ¿no? ¿Y crees que eso explica, o creen que eso explica este fenómeno que apuntamos ahora de la baja participación, pese a ser un sector, además hay que decirlo, conectado, ya platicaremos después estos temas, pero son el sector de la población más conectado, con más acceso a información, con más elementos para formarse una opinión, desde temas de política pública hasta temas de posturas o propuestas de los partidos o de los candidatos? Es decir, la barrera del tener acceso a la información, claramente ustedes no la tienen. ¿Qué explica entonces esta barrera de dar el paso a la participación? Y se los pregunto no solo en el ámbito personal, porque yo sé que ustedes, desde el momento que están aquí,
tienen un nivel de interés distinto por los asuntos públicos, ¿no? Ya el que estén aquí, el que estén debatiendo estos temas, ya habla de que están involucrados, de que están dispuestos a pasar un rato acá porque les interesa que su voz se escuche, pero pienso también en sus compañeros, en sus amigos, en sus amigas, que cuando les dices, oye, ¿cómo ves esta noticia? Dicen, a ver, política, cruz, de esto no quiero saber nada. Sí, claro. Bueno, la perspectiva que yo tengo acerca de esta cuestión es porque el momento que se vive es una revolución moral. Héctor Aguilar Camín lo toca muy bien en su libro Adiós a los padres, que es una perspectiva un tanto pues ortodoxa, en el sentido de que nosotros creemos que la corrupción siempre ha venido marcando las diferentes épocas y etapas a lo largo de México, pero nunca se ha hecho evidente como hasta ahora gracias a los diferentes medios con los que se cuenta y con la oportunidad de que tenemos todas las personas de informarnos de una mejor forma. Pero esta perspectiva en la cual se centra justamente el argumento de Héctor, en el cual pues dice es que la revolución moral atribuye mucho a que nosotros estamos demostrando un cansancio en el cual pues justamente atribuimos a que el mal comportamiento y al mal o al poco profesionalismo que pueden denotar nuestros gobernantes es sin duda la falta de ética en la política. Entonces, muchos también hemos tratado de entender justo la perspectiva de los políticos una vez ya tomando el poder, dado que pues los intereses son demasiados y evidentemente hay puntos en la agenda que se tienen que abordar de manera prioritaria, pero también hay temas que obviamente descuidan sectores de la población importante y es ahí donde la política hace presencia justamente, donde pues no podemos quedar bien con todos, pero sí con la mayoría y se trata justamente de que el proyecto de nación que se traiga hoy por parte de nuestros representantes trate de abarcar a todas las masas. Es evidente que obviamente por diferentes razones el proceso del país está en picada y han sacado diferentes índices y datos de lo cual le complementan el mal funcionamiento de la política aquí en México, pero no solo eso, sino que nosotros como jóvenes estamos viendo que hay áreas de oportunidad donde nosotros podemos participar con diferentes argumentos, posiciones e ideas y creo que es un buen momento para nosotros para incursar en este medio porque las ideas son frescas. Entonces la revolución moral predomina entre nosotros, somos una generación que está obligada a evolucionar justamente esta posición de la política en México y pues bueno, es el momento en el que se vive aquí en México. Bueno, por lo pronto lograste alzar varias manos. Sí. Si buscabas movilizar, ya movilizaste por lo pronto aquí. Sí. Déjenme, tenemos que hacer una pausa. Sí, claro. Ahorita vamos a regresar sobre este tema, sobre si ha cambiado algo en la conciencia de la sociedad mexicana, si particularmente los jóvenes ahora ven como problemas antes que a lo mejor estaba medio normalizado, pues así es, pero para volver al tema de la participación. Ya después platicaremos de lo que no hacen o sí hacen las y los políticos, pero me interesa que discutamos mucho lo que ustedes están percibiendo y por qué participar o no participar. Vamos a una pausa, vamos a ver aquí un comentario de uno de los especialistas sobre estos temas y regresamos para seguir con este debate. Yo creo que es una gran oportunidad este momento que tenemos de diálogo con los jóvenes y con las jóvenes, hacerles entender y sobre todo darnos a entender, no es hacerles entender, que toda esta inconformidad la tenemos que transformar en una ventana de oportunidad y la ventana de oportunidad es decirles que quienes tienen el poder son ellos. Pase lo que pase, traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos. Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del 1 de julio. Porque mi país me importa, te invito a formar parte de este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro.
Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. Ya estamos de regreso y antes de la pausa nos decía Ramón que estamos viviendo en México una revolución moral, hacía referencia a Aguilar Camín, y yo coincido con lo que tú apuntas y con lo que apunta Aguilar Camín, en el sentido de que hay temas que en México estaban un poco normalizados, ¿no? El tema de la corrupción, lo decían ustedes al principio, la asociación entre política y corrupción, las frases estas nefastas del que no tranza no avanza, que corrupto, que tonto es casi el que hace las cosas bien, como el que se mete por el acotamiento para ganarle a todo el mundo en la carretera, y que hoy empezamos a ver temas de todos los partidos que provocan movilización social, y eso me parece una buena noticia como sociedad. Pero regresando a esta pregunta, ¿por qué en este contexto en el que coincido hay una movilización, hay una indignación, hay tan baja participación de la juventud, no solamente en México, que si quieren eso ahorita lo platicamos, porque pasó en la elección de Estados Unidos, pasó con el Brexit, no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, pero a mí me interesa lo que ustedes tienen que decir. ¿A qué atribuyen esto? Un partido político se acercó a nosotros y nos platicó cómo poder solucionar este tema, y me comentó uno de estos chicos que tenía una organización política. Yo me metí y vi que sí, exactamente hay una participación de los jóvenes muy fuerte en el país, pero es muy, digamos que los intereses personales son muy marcados en este tipo de organizaciones. O sea, sí vemos mucha participación de gente de distintas colonias, vemos la participación de los jóvenes, pero realmente no están ahí como por este sentido de identidad, este sentido de apoyar, este sentido de como el deber ser, ¿no? Como nos dice también Hans Kelsen. Pero aquí vemos a los jóvenes con estas intenciones de querer llegar a algo más. Ahora que vivimos el sismo del 19 de septiembre, a raíz de esto creo que esto va a cambiar muchísimo, más para nuestra generación. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un patriotismo un poco más marcado, tenemos un sentido de identidad con la comunidad, y yo creo que a raíz de esto, la participación política, porque si hay un hartazgo de los jóvenes con respecto a la política. ¿Tú crees que puede aumentar? Yo creo que va a aumentar, creo que va a aumentar. Julio, y ahorita terminamos con la primera fila y vamos para acá. Gracias. Bueno, coincido con lo que han comentado mis compañeros. En el caso, justamente esto de si los jóvenes nos vinculamos con política o bueno, con temas de interés social, yo podría decir que los espacios que se han gestado, por ejemplo, aplaudo o considero muy plausible, por ejemplo, este tipo de espacios que justamente buscan contribuir que los jóvenes nos expresemos. Creo que no se han sentado las condiciones que justamente construyan esto que podríamos llamar tejido social, ¿no? Porque justamente los espacios se reducen a la participación de colectivos o de organizaciones políticas que justamente nacen que desde partidos. Estos vicios que decía Felipe también. Exactamente, coincido con lo que comenta Felipe. Ya, Ricardo y luego… Bueno, si quieres, Sergio, ya que tienes el micrófono ahí, y luego José. Ricardo. Gracias. Yo creo que aquí estamos confundiendo dos cosas. Uno es, bueno, la participación juvenil y la participación política de los jóvenes. La participación juvenil siempre ha existido y siempre va a existir, y ya lo dijeron los ejemplos, el propio sismo que vivimos y los problemas cotidianos por los que nosotros nos tenemos que estar inmersos en ese tipo de actividades políticas o no, sociales, etcétera. Respondiendo a la pregunta inicial de por qué esta apatía de los jóvenes con la política, yo me atrevo a decir que es por la poca representatividad que tenemos nosotros en ella. Ya lo habían dicho por allá, se acercan con nosotros nada más en tiempos de elecciones, nos ven como, bueno, el 25% del electorado. Hay que targetearlos. Sí, ¿cuánto vales, no? Claro, precisamente, o sea, el beneficio que los jóvenes damos para los propios partidos es precisamente nada más cuántos votos me representas en una elección local, municipal, federal, pero etcétera. Déjame planteártelo de otro modo. Coincidiendo plenamente con lo que están señalando, que además es un sentir que han planteado, y les prometo que ahorita les doy el micrófono también de este lado, que tienen el suyo, ¿por qué no reivindican un poco los jóvenes esa voz y esos espacios o esas… Es decir, porque buena parte del reclamo, y además fundado, es
nos ven solo con fines electorales, se acuerdan solo de nosotros en los tiempos de campaña, los espacios están acotados a variables personales, de grupo, en fin. ¿Por qué no se ha dado una articulación desde sus espacios, desde su propia agenda, por ejemplo, para los temas de participación política? Precisamente es lo que uno intenta hacer. O sea, anteriormente no había tantos espacios como ahora. Afortunadamente esta revolución moral por la que estamos, en la que vivimos, nos ha permitido hacer eso. Es una primera instancia. Sí coincido que en un futuro quizá haya una participación juvenil más inmersa en la política. No necesariamente esto quiere decir que vaya a votar, pero que sí haya una participación política juvenil. ¿Por qué no había hecho, por qué no? Porque antes no se hacía precisamente por esta parte de los espacios y porque aunque aún así uno lo haga y de manera legal siga todo el protocolo o todo lo que la normatividad te especifica para realizar o tener incidencia en ya ni siquiera una política federal, una política local, simplemente en tu propia colonia es porque no tienes esos espacios. Entonces nos obliga a nosotros ya como sociedad civil a juntarnos otra vez y ahora sí buscar, junto con otras sociedades, ya un impulso mayor. Claro. Desafortunadamente con esto es donde empiezan a entrar más los vicios, porque ya forzosamente venimos en una… poco a poco nos metemos en este aparato corporativo que finalmente se convierte o no quizá en un móvil político como un partido. Ya. Quizás lo pongo ahí sobre la mesa, sobre el debate nada más, pero realmente antes no había eso, bueno, para resumir, antes no había esos espacios, ahorita ya los hay y precisamente ¿por qué? Porque la mayoría de los partidos políticos dicen, bueno, a través del grupo juvenil de partido X, a partir del grupo juvenil de partido Y, es donde ustedes nos hacen llegar las propias propuestas, pero muchas veces los propios dirigentes de los partidos juveniles no tienen la propia… No tienen el gusto por acercarse a otros colectivos juveniles. Además, ahorita lo platicaremos, así como una mujer no tiene que ser feminista por ser mujer, un joven no tiene una agenda de jóvenes por ser joven. Claro. Es decir, lo que tú estás planteando, puede haber una estructura de jóvenes, pero con lógica de prácticas que no responden pues, ni a tu agenda ni a tus formas de comunicar. A ver, de este lado y ahorita regresamos para acá. Claro. Justamente retomando las estadísticas que comentabas hace rato acerca de la participación juvenil en el electorado, es un 36% más o menos. Sí. Nosotros como jóvenes y como mexicanos debemos entender cuáles son las necesidades y problemas que aquejan a nuestra nación y con base en ello precisamente poder involucrarnos y tener una participación ciudadana. Y pongo un ejemplo muy claro. Yo soy parte de una organización que se llama Movimiento Mexicano Interuniversitario. Pretendemos cambiar el sistema de debate presidencial. Todos son bienvenidos. Pero ¿qué es lo que vemos? Muchos de los jóvenes no están informados y justamente lo que nosotros queremos es llegar a ellos, acercarnos a ellos por medio de redes sociales, por medio de televisión, radio, etcétera, periódicos. Inclusive ya hemos tenido ruedas de prensa. Y para esto hemos hecho propuestas precisamente para involucrarnos más en el ámbito político. Una propuesta muy clara. El debate presidencial que tenemos, la idea es hacerlo con una participación de la juventud, académicos, profesores o personas de la sociedad en general que participen directamente en el debate y que les hagan las preguntas de cara a cara en el momento del debate a los candidatos. Que sería muy deseable además un formato de eso. Ya ha dicho el INE que va a tener 3 debates presidenciales en esta elección. Esperemos 2 que están por ley, uno más que ellos proponen que ojalá además transmitan todos los medios de comunicación y ojalá en las propias universidades y otros espacios se generen iniciativas como esta. José, antes de darte la palabra, hay varias veces que han mencionado algo que me llama mucho la atención, el sismo. Y han dicho, marca un parteaguas, provocó una movilización. Pero también decía Sergio una cosa que me pareció muy interesante, decías, no sé si la participación va a significar el voto. Les doy un dato más. 14 millones de jóvenes entre 18 y 23 años, que a lo mejor es su caso también, votarán por primera vez en la elección del 1 de julio del 2018. 14 millones de jóvenes. Estamos hablando de una fuerza enorme. Y la pregunta que a mí me genera, lo que ustedes están diciendo es, ¿qué tendría que pasar para que esa sensación que nos provocó el sismo, de sentir que si te quedabas en tu casa estabas haciendo algo mal, no sé si ustedes lo experimentaron, yo tenía una culpa de pronto, porque aparte uno se da cuenta de para qué sirve y también para qué es un inútil, ¿no? Y entonces en esos días del temblor, pues los ciclistas decían, bueno, están padrísimos. Y yo decía, bueno, y un politólogo, ¿para qué sirve? Con todo respeto a José, que también es politólogo igual que yo. Bueno, pero lo que pasó en esos días fue que nos despertó, en efecto, varias cosas. Uno, una conciencia del otro o de la otra, ¿no? Decir, pues sí, yo puedo estar bien o mal, yo puedo estar incluso a kilómetros de distancia donde fue el temblor,
pero tengo conciencia de que hay otro mexicano, otra persona que necesita de mí. Sí hay un tema de patriotismo que mencionaron hace rato, ¿quién fue quien lo mencionó? El tema un poco del nacionalismo, de a ver, pues México puede contarse una historia diferente incluso, ¿no? Esta historia del país desorganizado, pues habría que ver las filas de cómo llegaba la gente y de manera orgánica, había un liderazgo de pronto de alguien y decía, pues tú te pones aquí y empiezas a pasar piedras de aquí para acá, o tú empiezas a clasificar papeles de los edificios para la gente. Es decir, muchos mitos negativos de los mexicanos, que somos desorganizados, poco conscientes, se rompieron ahí. Y entonces la pregunta que yo les hago, a reserva, José, de lo que quieras apuntar es, ¿qué tendría que pasar para conectar estas sensaciones que además veo en sus caras que me oyen y dicen, pues sí, yo me identifico con eso, ¿no? Yo lo viví o en el hígado, o en el corazón, o en el estómago, en alguna parte me identifico con eso. ¿Cómo vincular esa emoción, o qué tendría que pasar, con la participación política electoral? Bueno, más que nada, uno de los factores que me gustaría retomar antes de pasar a responder la pregunta, tiene que ver principalmente con varios factores que ya mencionaron, ¿no? Principalmente yo considero que uno de los más importantes es la falta de agenda de jóvenes, ¿no? O de juventudes más bien. ¿Desde los jóvenes? Me parece que desde ambas partes, ¿no? O sea, podemos observar que desde la clase política se ha observado o se tiene bien identificado el sector de las juventudes como un sector que tiene un gran potencial para participar en política. Es como el discurso de los niños, ¿no? Son el futuro. Sí, pero eso qué quiere decir. Pero a partir de ahí, en acciones concretas, realmente lo que vemos es que no hay una agenda palpable de juventudes que tenga como principal motor la difusión y la promoción de espacios donde los jóvenes podamos justamente participar, opinar, y no solamente en política, ¿no? Creo que está generalizado el tema de que únicamente se da en política, pero también hay una falta de oportunidades en el ámbito laboral y en otros en el ámbito educativo. Realmente creo que la juventud mexicana hoy en día nació con una gran falta de oportunidades y es justamente donde pues somos muchos los jóvenes que también, como el compañero, pertenecemos a organizaciones juveniles de la sociedad civil que buscamos justamente hacernos nuestros propios espacios. Hacerse de su donde agenda. se nos ha negado, ¿no? Claro. Y justamente buscar acercar la política a los jóvenes, que ese es el otro problema. Realmente la política se ha alejado de los jóvenes. Y los jóvenes de la política. Exactamente. O sea, las dos cosas, ¿no? Entonces, realmente retomando lo que tú mencionabas acerca del 19 de septiembre, me parece que nosotros como jóvenes tenemos un gran potencial y tenemos también las ganas de participar en nuestra sociedad. Pero ¿cómo podemos hacerlo o en qué medida podemos hacerlo cuando pues en gran medida las puertas que tenemos se nos han cerrado? A ver, David y luego Ricardo y luego pasamos para acá. Me agradó mucho la pregunta de ¿para qué sirve un politólogo? Y me parece que a Déjame propósito tomar de... nota a mí, espera. No, yo no soy politólogo, pero bueno, me agradó mucho la pregunta. Pues precisamente para hacer esta conexión, hay un dilema que a quien me conoce sí lo utilizo muy seguido y es el de la agricultura parte de la sociedad o la sociedad de la agricultura. Se ha dicho, ¿no?, que primero la agricultura y la sociedad y en realidad pues no, la sociedad inventa la agricultura. ¿Qué voy con esto? Este problema que alguna vez me planteó el doctor Macario Schettino, un analista, es que el problema pues no es producirlo, el problema es, y él dice en sus palabras, organizar a la raza. Y me parece que ese punto está excelente porque falta hacer esta conexión, que los jóvenes construyamos instituciones que organicemos, por ejemplo, las primeras horas del 19 de septiembre, y se presta mucho el ejemplo, pues anda todos para acá, todos para allá, la ayuda aquí ya nos sobra, y después salieron precisamente en este contexto de tecnologías de información, aplicaciones para ver dónde hacía más falta la ayuda. Creo que organizar toda esta emoción que mencionan que hace falta conectar, darle forma y construir instituciones y organizaciones. Ahora, ¿para eso qué se necesita? Lamentablemente no todos los jóvenes que se mencionan en estadísticas tienen acceso a educación, pero aquellos que sí la tienen en las instituciones académicas es crucial formar a los jóvenes en política, enseñarles sobre construcción de agendas, que se impartan clases, por ejemplo, incluso sobre políticas públicas. La política, pues, por parte de, pues sí se le critica a los partidos darles de que… herramientas a los jóvenes. Darles herramientas analíticas para construirlo. Se dice, es que los partidos solo se acercan a los jóvenes en
tiempos electorales. Bueno, es que a veces algunos jóvenes también creen que la política solo es en tiempos electorales y ocurre todo el tiempo, pero por ejemplo, ¿cuántos jóvenes conocen cómo se lleva a cabo una iniciativa de ley, cómo se aprueba un presupuesto? Creo que ese es el punto. Debemos construir organizaciones como jóvenes con herramientas. Gracias, David. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Ricardo. Vamos a regresar con este tema que están planteando ustedes, si es un asunto de agenda, de capacidades. No creo que se van a liberar de este lado para que me contesten cómo conectar la emoción del temblor con la participación político-electoral en particular. Pero vamos a ver una opinión de uno más de nuestros especialistas y regresamos en este programa para seguir discutiendo. Yo he impulsado particularmente un concurso de video corto, cortometrajes, van 3 ediciones desde que se fundó el INE, donde precisamente le decimos a los jóvenes que nos presenten materiales que después reproducimos con otros jóvenes para poder hablarnos con el mismo lenguaje, sin duda. Mexicanos. Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 al 24 de diciembre fue PAN 473, PRI 707, PRD 482, PT 389, Partido Verde 385, Movimiento Ciudadano 352, Nueva Alianza 459, Morena 753, Encuentro Social 653. Consulta monitoreo 2018.ine.mx. Estamos de vuelta y vamos a escuchar ahora a Ricardo, que antes de hacer la pausa pedía la palabra para esta discusión de cómo convertir el deseo de participar, de solidaridad, de involucrarte en el tema de participación política electoral. Y decía, bueno, pues algunas experiencias a veces no han sido buenas y por eso aunque quieras hacer algo te frena, pero estamos viviendo una etapa post-sismo que ustedes han dicho fue relevante para ustedes como para muchos. ¿Cómo convertir eso? Yo creo que esta es una muy buena oportunidad, como tú planteas, que podamos aprovechar este suceso que apenas se dio para traducirlo en algunos resultados buenos, como ahora es la participación política electoral, pero siento que antes de eso debemos resolver un problema fundamental, que es la falta de confianza en las instituciones, en los partidos y en los candidatos. Este yo siento que es como la pared que debemos derribar para poder aspirar a lo que queremos, a decir, si queremos incentivar el voto, esa es una gran barrera, porque incluso yo apenas tuve una plática con un amigo de, oye, ¿por quién vas a votar? Y eso, y ¿Sigue siendo tu amigo después de esa plática? Sí, ah, bueno, sí, pero incluso es como un comentario muy, no me dejarán mentir, que es repetitivo, que muchos dicen, no, yo no voy a votar. ¿Por qué? Porque van a ganar los mismos de siempre, porque mi voto no va a importar si van a terminar dándoselo a algún partido. Entonces no hay esa confianza. E incluso hay datos duros, la misma encuesta nacional de la calidad de la ciudadanía que emite el INE en el año pasado, y puso un ranking de las instituciones en las que confiaba en la gente, y siendo que las dos primeras eran el ejército y la iglesia, y las últimas pues son los diputados, el gobierno e incluso pues la institución electoral que realiza pues los procesos electorales. Entonces, si superamos este problema, yo creo que vendrían muchas soluciones en cuanto a incentivar la participación política electoral. Gracias, Ricardo. Erika, por acá. Sí, bueno, algo que me dejó claro el sismo fue que nosotros somos la salida emergente, al menos en el sismo, y yo también lo veo en la política, ¿no? ¿Qué pasó? La gran mayoría éramos jóvenes, ¿no? Y lo que me llamó muchísimo la atención es que
pues se sorprendían que hubiese mujeres en las filas cargando rocas, cargando palas, haciendo de todo, y pasa lo mismo en la política. Dicen que las mujeres no participamos y ahorita estoy viendo algo así, entonces invito a mis compañeras que participen, ¿no? Y solamente para terminar, algo que a mí me encanta, sobre todo de este movimiento al que pertenecemos, nos estamos uniendo de todas las universidades. Aquí no importan clases sociales, no importa de qué universidad, que Poli, que UNAM peleados, no, para nada, estamos aquí sentados, él es del Poli, yo soy de la UNAM, entonces es unirnos entre jóvenes, salir, tenemos las mismas inconformidades y justo por eso nosotros estamos creando estos espacios, ¿no? Por eso estamos aquí. Muy bien, a ver. Sí, Eduardo. Retomando lo del sismo, voy a citar a Enrique Krauss. El día 21 de septiembre, justamente 2 días después del sismo, él mencionó: de acuerdo a los partidos políticos, de cara a las elecciones del 2018, lo menos que deben de hacer es recortar sus indignantes gastos de campaña, hablarle a los jóvenes y debatir con ellos y para ellos. Pienso que esta es una manera impresionante de poder incentivar a la participación de la juventud. ¿Sería cuánto? Sí, a ver, ¿quién? A ver. Gracias. Bueno, yo viví el sismo de cerca, eso lo quiero decir. Mi universidad se vio gravemente afectada. Y yo creo que la diferencia entre lo que vivimos con el sismo y lo que vivimos ahorita con la política es que con el sismo teníamos todos claro cuál era nuestro fin, que era salir a ayudar de cualquier manera posible. Creo que en ese sentido todos coincidimos. ¿Y en la política no es lo mismo? Esa es la diferencia, que justamente no tenemos bien enfocado cuál es ese fin. O sea, cómo ayudar, cómo cambiar al país, hacia qué línea ir, es algo muy distinto porque también hay muchas oportunidades y muchas líneas tan diversas que eso acaba generando y dividiendo a la propia ciudadanía. Con lo del sismo estaba muy claro, era salir a ayudar, no importa el cómo. Claro. Aquí con la línea política es ya mucho más difícil porque hay muchas alternativas y se complica todo. A ver, déjame profundizar en este tema y ahorita seguimos circulando la palabra. Me gusta mucho esto que dices, el temblor tenía una causa definida, incluso hasta un villano, si me permiten la expresión, de pues a quién voltear, ¿no? La naturaleza, y eso te obligaba a la movilización, a ser solidario, y aquí dices, pues en política de pronto ustedes mismos tienen visiones diferentes y eso pues nos divide. Luego las campañas, pues por su propia naturaleza, tienden a dividir más que unir a la sociedad, aunque en el fondo todos digan que buscan el bienestar del país, aunque pueden tener diferencias en lo que eso significa y cuál es el medio. Y para eso también son las elecciones, para ver cuál es el medio con el que tú coincides más. Pero, por ejemplo, ¿ustedes piensan votar? A ver, si pueden alzar la mano, por favor. ¿Están absolutamente seguros de ir a votar? ¿Quiénes no están seguros en este momento de ir a votar? Vamos con las minorías, a darle voz a las minorías. ¿Por qué? Porque me parece un punto central es decir, yo estoy seguro que si a todos les pregunto que si quieren un mejor país, que si quieren espacio, todo el mundo va a decir que sí. La pregunta es, esta barrera a la que tú apuntabas, la barrera de los partidos, la barrera de la desconfianza hacia las instituciones, que está acreditada en efecto en las diversas encuestas, pues de pronto, ¿cómo le hacemos para que eso no nos impida llegar a votar? Y esa me parece que es una de las preguntas que ustedes valdría la pena que respondieran ahora, que me parece clave además para los actores políticos que estén viendo este programa. ¿Qué tendrían que estar poniendo sobre la mesa para construir estos puentes que permitan que ustedes quieran participar? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuál es esa agenda de la que hablaban hace rato? A ver, ¿por qué la duda de participar? ¿No? Que además me parece absolutamente válida y yo creo que hay millones, digo, qué bueno que ustedes estén decididos a votar, pero también entiendo que hay muchos que hoy todavía no saben si van a hacerlo o no y por quién, ¿no? Sí, la razón personalmente por la que no voy a votar o no pienso todavía votar es porque yo veo que faltan propuestas que sean difundidas, por así decirlo, porque las propuestas están, ¿no? Pero falta esa característica de que precisamente los partidos políticos o los candidatos independientes o quien sea que vaya por un puesto se acerque y en verdad diga cuál es su programa, cómo va a trabajar, cómo piensa hacerlo. Si bien vemos en la mayoría de veces en los casos, en las televisoras, en los medios, que solamente hay este acto de
echarle tierra al otro. O sea, no hay tanto ese programa, no hay esas iniciativas claras y que sean viables, ¿no? O sea, que se puedan realizar, ¿no? Precisamente. Me parece también que el problema es como ya se mencionaba, la desconfianza y la falta de conocimiento. Porque en gran mayoría yo veo que, yo soy estudiante de psicología de la UAM, yo veo en su mayoría que los estudiantes que están inmersos en política, jóvenes que están inmersos en política, pues precisamente tienen que ver con esta rama, ¿no? O sea, economía, derecho, ciencias políticas, ¿no? Pero que hay con las otras ramas, que hay con las personas de medicina, de biológicas, que no se acercan. O sea, ¿por qué no se acercan? Me parece que ese es un tema muy importante que tomaba aquí el compañero, que tiene que haber darles esas herramientas, ese conocimiento para que se acerquen, porque muchas veces se tiene la idea de que política es hablar de partidos políticos y no es un proyecto de autonomía que son leyes para sí, o sea, leyes para nosotros. A ver, Efren. Bueno, a mí yo también estoy muy de acuerdo con eso. Yo estudio ingeniería en la Universidad Autónoma de Nuevo León y siempre me ha pasado eso, o sea, es típico, concuerdo también con Ricardo y con José, de hablar con mis compañeros, ¿no? Respecto a esto, y es como el típico de, no, pues ponte a jalar. O sea, ya deja de hablar, es ponte a jalar, ¿no? O sea, traducción, ponte a trabajar. Para los chilangos, aquí ya tenemos servicio de traducción simultánea. Ponte a trabajar. Entonces, eso es una respuesta muy, muy común. O sea, la política como una actividad que no tiene que ver con algo positivo para la sociedad. Sí. Y yo siento que estoy muy de acuerdo con David también respecto a darle a entender a la juventud, a todo mundo en general, que la política somos todos. O sea, tú al ser ciudadano eres actor político, se acabó. Claro. O sea, formas parte de todo esto y no puedes, iba a decir sordearte, pero no puedes ignorar todo esto. Gracias. Entonces, yo también estoy muy de acuerdo en que hay una gran división entre la juventud. Hay mucha división en la juventud. Y yo siento que si me hicieras responder la pregunta de qué tienen que hacer los partidos políticos para que pues, nos unamos, es que tiene que ser una campaña o un partido político igual de honesto, igual de visible como un terremoto. O sea, todos sabemos qué pasó en un terremoto, todos sabemos que... O sea, así de claro. Así de claro. O sea, si es que todo el mundo sabemos que necesitamos un México mejor. Ok, bueno, pasó un terremoto, todos sabemos que tenemos que ayudar. Así de sencillo. Muy bien. Luna. Y luego Manuel, y luego vamos de este lado. Pues yo, o sea, concuerdo con Jesús y con Efren. Yo creo que hay que cambiar, y hay que cambiar la perspectiva que tienen los jóvenes, porque política no solo es votar, no solo son partidos. Por ejemplo, yo estoy en la UNAM, ahí te enseñan a hacer políticas públicas, o sea, realmente hacer política de la buena, ¿no? Es lo que falta ver, o sea, mis papás me dicen, ¿qué estás haciendo? Pues grilla, ¿no? No, o sea, realmente… Ponte a jalar, te dicen. Ponte a jalar, o sea, ya estudia, ¿no? No, realmente creo que tenemos que cambiar esa perspectiva, ¿no? Es muy criticado. Pero ¿cómo cambias eso, Luna? Porque además vamos a ponernos un poco en los zapatos de tus compañeras, de tus compañeros, que volvemos al punto de partida. Ven estas noticias de manera cotidiana y lo que perciben es pues, un ambiente de luchas, de descalificaciones, en efecto. A veces las descalificaciones también son buenas porque te permite ver lo que hace mal el otro, ¿no? Pero también generan esta distancia de yo no quiero ser parte de esas guerras de lodo, o la competencia parece saber quién es peor que el otro y no quién tiene la propuesta más viable. ¿Qué le dices tú cuando te encuentras con estas compañeras y compañeros que te dicen, híjole, es que la política… Es difícil cambiar el ideal, o sea, porque ya tiene historia. Entonces, por ejemplo, estamos en el movimiento interuniversitario. Yo creo que desde aquí hay que cambiar esa perspectiva y decir, ¿sabes qué? Somos nosotros los jóvenes. No ¿Qué le dirías si ahorita tú hubieras parado aquí enfrente a alguien que te dice, yo no quiero saber nada de política, yo no quiero votar? ¿Por qué? Porque realmente no le preguntaría, ¿por qué no quieres votar? Porque nunca, o sea, es como quien dice, no, yo no quiero jugar, pero ¿por qué no quieres jugar? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no tiene conocimiento? Tendría que explicarle cómo es que funciona, cambiarle todo el ideal, o sea, abrirle los ojos, ¿sabes? ¿Tú crees que es un problema aparte de información y de formación de lo político? Emanuel. Sí. Concuerdo con Luna, es exactamente fomentar y persuadir en cuanto a todo lo que embona las leyes. Bueno, pero fíjate, perdón que te interrumpa, Manuel, pero hace poco se hizo un estudio sobre nuestra capacidad de involucrarnos en los asuntos políticos en México, antes del sismo, por cierto. ¿Y saben qué salió? Que para buena parte de los mexicanos, ustedes se pueden identificar o no con esto que voy a decir, pero para buena parte de los mexicanos y mexicanas,
lo público termina donde termina mi familia. O sea, a mí lo que me interesa es que yo esté bien y que mi familia esté bien. Más allá de la puerta, el vecino de la esquina o el que vive en otro estado ya no forma parte de mi entorno. Ya no es mi problema, ya no es mi preocupación. Y ustedes han hablado aquí de lo público, de políticas públicas, de involucrarte, y eso pasa por transformar esta noción de que no es tu bronca, sino que la bronca del otro también es tu problema. ¿Cómo romper estas barreras, Emanuel? Sí, es exactamente lo que ya la mayoría comentaba. Bueno, antes aclarar, yo estudio nutrición. Ajá. Y no tiene nada que ver en cuanto a esto, pero lo enfoco mucho una comparación. Estudio la obesidad, un ejemplo. Los nutriólogos son muy grillos, por cierto. Estudian. Los nutriólogos es que tienen esta vocación de lo público, de la salud pública, sí, por ejemplo. Es juntar algo que es muy cuadrado, como el ser de estar en medicina y aparte en la sociedad, porque tú te tienes que poner al pie de los zapatos de los demás, porque no le vas a decir que gente del Estado de México coma salmón de Alaska, pues es ilógico. Claro. No lo van a conseguir así tan fácilmente. Sí, tenemos que tener conciencia, claro. Exactamente. Pero es lo que decían la mayoría, es fomentar el estudio. Esa es la mayor herramienta que con nosotros como jóvenes tenemos. Creo que tenemos mucha pasión por todo, escucho a todos, se siente ese empeño por querer cambiar a su país de verdad. Claro. Porque no volvamos muy lejos, el 50... Me atrevo a decir que el 50% de los que están aquí pues estudian Derecho. Entonces, exactamente de ellos... No, aquí se deslindan. A la mejor nosotros como ciudadanos X decimos, no, pues nosotros le damos todo el peso a ellos, ¿no? A los que saben de eso, pues que se encarguen de eso y nosotros... eso es parte de lo que hay que transformar. Exactamente, es ahí el cambio donde debe de haber. Claro, bueno, déjeme, qué bueno que hay ese entusiasmo. Vamos a la pausa, regresamos con un último bloque para escucharlos justamente y cerrar con esta idea. Vamos a la pausa para ver una opinión más y regresamos con más. Creo que existe una división histórica entre los problemas que enfrentan los jóvenes y las plataformas de los partidos o las propuestas de los candidatos. Creo que 2018 no ha sido un año muy diferente, sin embargo, sí hemos tenido algunos partidos que se pronuncian a favor de generar propuestas para los jóvenes o de hablarle a los jóvenes. Sin embargo, al día de hoy no hemos visto un partido político que logre entablar un diálogo o que logre generar propuestas concretas para la generación más grande de jóvenes de toda la historia. México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero. Son sus raíces. Y aunque estén lejos, su opinión cuenta. En 2018 tomaremos decisiones importantes para México y queremos la participación de los que viven fuera del país. Avísales que con su credencial para votar pueden inscribirse a la lista nominal. Tienen hasta el 31 de marzo para participar. Porque México está donde están ellos, yo invito a mis familiares y amistades a unirse y votar en las próximas elecciones del 1 de julio. Instituto Nacional Electoral, INE. Nuestra generación busca respuestas y tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral, INE. Estamos ya en la recta final de este programa y con muchas manos alzadas
que por supuesto nos da mucho gusto porque se trata de escuchar su voz. Por favor. Sí, claro. Bueno, yo quería hacer un comparativo justamente de la atribución a la poca participación que tienen los jóvenes en los procesos electorales. En el 2012 vimos que en el caso de no votar, nosotros estábamos fragmentando a la corriente política más fuerte en ese momento, que muchas personas no querían que quedara en el poder y terminó. Justamente le atribuían a que si no votábamos se iba a perder esa fuerza en las elecciones. Pero hoy por hoy yo veo que la problemática está centrada en que no hay una corriente política bien definida. Hoy por hoy vemos coaliciones electorales que nada tienen que ver con una idea política de otra. Entonces ahí justamente nace la confusión. Yo le pregunto mucho a mis amigos cercanos y a mis familiares que la problemática está centrada en que está combinada el agua con el aceite. Entonces, como no hay nada bien definido por parte de nosotros los jóvenes que estamos preparados y conocemos cuáles son las diferentes corrientes que permean aquí en nuestra forma de gobierno en México, no hay una aclaración propia por parte de ellos. Y eso genera barreras. Que eso genera barreras y obviamente son coaliciones que me generan a mí confusión. Entonces, realmente el voto o la falta de voto yo lo atribuiría mucho en este proceso electoral a que no saber o no sabemos bien a qué corriente política nos estamos dirigiendo, qué ideas compartidas comparte un partido de derecha y de izquierda, porque sabemos perfectamente que eso evidentemente no queda. Ya. A ver, Karina, que ha participado creo que menos en este programa. Sobre la pregunta que habías hecho de qué haríamos si tuviéramos enfrente a una persona que está totalmente desentendida de la política, sí. Creo que es importante también hacerle saber que si no está dispuesta a participar de ninguna manera, lo que está haciendo es perpetuar que las cosas sigan como son. Y es parte de la misma ideología que tenemos en el movimiento mexicano interuniversitario. O sea, nosotros no estamos conformes con cómo tenemos el debate y por ende queremos cambiarlo. Esa inconformidad nos lleva a la acción y nos lleva a participar. Y eso es lo que necesitamos los jóvenes, o sea, saber que si nosotros no hacemos algo, nada más estamos perpetuando estas malas prácticas de la política y lo que debemos hacer es realmente actuar y ponernos las pilas. A ver, de este lado, Eduardo. Sí, también habría que hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién de aquí realmente se siente representado por sus gobernantes? Por favor, alcen la mano. Justamente aquí es donde se ve la desconfianza de los políticos y lo que tenemos que hacer como jóvenes y como organización civil es empoderar al ciudadano, empoderar e ir a hacer campañas y brigadas como las que se llevaron a cabo en el sismo, pero brigadas de información y de conocimiento, informarles cuál es el entender, cuál es la actitud o lo que deben de hacer los diputados, los legisladores, senadores, etcétera. Y justamente con eso empezar a tener un cambio para exigir a nuestros gobernantes que se pongan a trabajar, que se pongan realmente a escuchar a la población. Es ir a comunidades rurales, desde partidos políticos, desde sociedad organizada, e ir a enseñarles la importancia del porqué de la política. Sí, a ver, Sergio, pero Julio primero y luego Sergio. Para cerrar, ¿no? Por ejemplo, en esta parte en la que tocamos de justamente si participamos o no, también, o sea, yo consideraría que no debemos de pensar que la participación solamente se ejerce cuando votamos por los candidatos, ¿no? Por ejemplo, cuando elegimos al comité vecinal. O sea, de hecho, me gustaría levantar la mano quién participa en ese proceso, ¿no? Creo que serían muy pocos, ¿no? Sí, de hecho, creo hasta algunos han de desconocer quiénes son los que conforman su comité, ¿no? O, por ejemplo, esto del presupuesto participativo, ¿no? Que es una herramienta muy buena que justamente creó el Instituto Nacional Electoral y que justamente no se le ha dado esa difusión y ese empoderamiento y que justamente también existen los instrumentos ahí que los jóvenes podrían participar, pero justamente los jóvenes los desconocen, ¿no? Por ejemplo, existe el plebiscito, el referéndum, ¿no? O sea, son instrumentos que se generan a partir de elementos de participación ciudadana, pero que la mayoría de los jóvenes no conocen, ¿no? Sí. A ver, José, allá primero arriba. Perdón, Sergio y luego arriba. Igual a manera de cierre y de abordar algunos puntos que se trataron anteriormente, me voy a retomar un poco del sismo, perdón, ya se dejó un poco de lado, pero yo personalmente me dedico a los estudios electorales internacionales, el proceso preelectoral. Y en el caso particular del sismo me remota, o por lo menos me llega a la mente dos casos similares, el caso de Haití, en el terremoto del 2010, y de Filipinas, el tifón.
No voy a meterme mucho en ello, simplemente decir que a raíz de estos dos eventos naturales, catástrofes naturales, sí hubo una mayor participación política en cuanto a número de partidos políticos, sí muchos vehículos, pero precisamente esos vehículos en muchas ocasiones frenaron los propios procesos de tanto que se atiborra en este afán de compartir una agenda, lo que me lleva a la segunda parte. ¿Qué agenda se debe tocar? Sí existe la inconformidad de nosotros, ¿por qué? Porque al parecer hubo problemas directamente en cuanto a las construcciones y demás, que de alguna manera nos brinda hacia el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hace un candidato en búsqueda de apoyo o estos tipos de colectivos nuevos? Bueno, nuevos o viejos, precisamente, bueno, vamos a decir sobre agenda social. ¿Por qué? Porque está de moda la Agenda 2030, desarrollo sostenible, etcétera, 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 etcétera. De repente se llega ya a una instancia donde se puede tener esta toma de decisiones y ¿qué es lo que pasa? El desfalco de recursos. Eso ya dejado de un lado. Por otra parte, en esta parte de cómo a raíz de este sismo tratar de incentivar la participación política, la participación juvenil en la política, precisamente es a través de la pedagogía. Y sí es cierto lo que comentaba Eduardo, o sea, sí nos corresponde a lo mejor a nosotros como organización civil, como propios actores civiles, decirle al compañero de al lado, a la compañera, oye, fíjate, ¿estás interesado en esto? ¿Te invito? ¿No te invito? Pero también es tarea de las autoridades, o sea, de alguna manera estamos nosotros tomando atribuciones que no nos corresponden, pero como ciudadanos, como actores políticos, lo estamos tomando. Entonces, es precisamente esa pedagogía electoral. Tú habías mencionado en un inicio que alrededor de 18, 23 millones de jóvenes van a votar por primera vez. Realmente es ver ¿por qué? O sea, darles ese incentivo del voto y no simplemente decir, bueno, soy mayor de edad, ya tengo acceso a este tipo de cosas, no a ser un actor político clave. Entonces es esa parte de los organismos locales. Perdón, nada más para cerrar, ver la participación juvenil, corta o larga, grande o mucha la que haya, pero tratar de ver por qué hay o por qué está pasando eso. Y sobre eso ya abordar toda una parte de pedagogía electoral, ahora sí irte a las comunidades rurales, hacerlo. Y cuidado ahí en la parte de las precampañas con los partidos que en este afán de a lo mejor dar a conocer sus propuestas simplemente lo ocupan como un espacio pues de campaña, no de pre-campaña. Muy bien, pues yo les quiero agradecer. Ya saben que el tiempo es un tirano, no perdona, pero creo que han dicho cosas muy interesantes. Yo me quedo primero con el deseo de cambio que han expresado, de cambio por el país, de tener un mejor país, que creo que es a todos los convoca, la necesidad de intervenir en diferentes aspectos, desde los actores políticos y estas prácticas que reproducen y que nos alejan de corrupción, de beneficios, pero también de la construcción de una agenda de jóvenes que canalice, digamos, este entusiasmo que se vivió en el temblor y que encuentre participación. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias por sus comentarios. Y yo invito, por supuesto, a la gente que nos sigue a que siga a través de las redes sociales Central Electoral, la propia página del Instituto Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Esperamos que nos sigan muy pronto en más de estos programas especiales.